Hola a todos y gracias a los organizadores de este evento por permitirnos presentar este trabajo en el que queremos mostraros la importancia de estas singulares construcciones que son los palomares en la configuración y la imagen de la arquitectura popular de Castilla-La Mancha. Obviamente un palomar es el lugar donde se van a criar, destinado a criar y donde habitan las palomas o pichones, que tomando esta imagen prestada de otro trabajo similar en las tierras bajas en las tierras de Jiloca, en el Bajo Aragón, nos ilustra o nos muestra unas imágenes muy parecidas a las que nosotros vamos a encontrar en nuestra geografía, en el cual podemos ver cómo la actividad de cría o el uso de este espacio estaba muy condicionado, condicionaba mucho su imagen y su configuración de cara a su utilización. Los palomares que nosotros encontramos en Castilla-La Mancha son básicamente un esquema parecido al que acabamos de ver, en el cual el espacio puede estar destinado íntegramente a ese uso o puede alojarse sobre algún otro espacio de un uso agrario compartido, ya sea de almacén o ya sea para el alojamiento de otros animales. El espacio principal destinado a palomar es un recinto simple en el cual todas las paredes, incluso en algunos casos algunas adicionales, están recubiertas por los nichos o nidales donde se alojan las palomas o pichones y donde crían. El trabajo se centra en la región de Castilla-La Mancha y en concreto en la zona propiamente denominada La Mancha o la comarca de La Mancha, dentro de esa región, y dentro incluso de esa comarca, que como vemos ocupa el espacio prácticamente o toda la superficie de la provincia de Ciudad Real, más la parte central de las provincias de Toledo, Cuenca y Albacete, incluso en la zona todavía más central de esta comarca de La Mancha. ¿Por qué esto? En esta línea azul que marca el perímetro de estudio vemos cómo geográficamente se implanta la zona de mayor llanura o la zona de terrenos planos o relieves muy suaves que precisamente van a hacer que el palomar configure dentro de las aldeas o de las construcciones rurales una imagen muy característica y divisable desde la mayor parte del territorio, de alguna manera conformando esa especie de atalayas que podemos diferenciar en el paisaje y que realmente es el elemento que nosotros queremos destacar. A diferencia de otros lugares más conocidos, como en el norte, en Castilla y León, donde quizás esos conjuntos de palomares son más conocidos y además tienen, ¿no?, una mayor proyección o han sido más estudiados durante todo este tiempo, nosotros vamos a encontrar una serie de edificios de unas geometrías más simples, de plantas cuadradas o rectangulares y generalmente aislados y no conformando conjuntos como los encontramos en otros lugares de la geografía, como acabamos de describir. Su construcción es bastante sencilla, con muros de tapia en la mayoría de los casos o de cal y canto, y como vemos pues se integran dentro de otras construcciones o aislados en medio del paisaje. Para diferenciar las distintas zonas donde hemos trabajado también, vemos que en este gráfico la distribución de los ejemplos de unos 60 o algo más de 60 ejemplos que hemos tomado como referencia dentro de esa zona, en la cual, como ya hemos visto, abarcamos parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. En una primera aproximación podemos diferenciar o hemos diferenciado en nuestro estudio tres tipos fundamentales de edificaciones. Las primeras son aquellas que configuran esa torre integrada dentro de otras construcciones y que conforma parte de la composición de esa edificación. Otro conjunto que supone una parte no despreciable de los ejemplos que hemos visto son aquellas construcciones que están integradas en otras parecidas, a veces no son fáciles de distinguir, pero que de alguna manera sí que tienen un uso diferenciado, como hemos visto, para esta actividad. Y finalmente tenemos lo que puede suponer el caso más relevante y a la vez más interesante de estudiar, puesto que es lo que más riesgo tiene de desaparecer, que son las construcciones aisladas en el campo.
Por otro lado, el panorama que se nos presenta lo podemos contemplar aquí, en el cual el estado de conservación en la mayoría de los casos, o en más del 50% de los ejemplos, es de abandono o falta de mantenimiento, y solo en algunos casos, aunque se haya realizado labores o tan solamente en alguno de los casos se ha restaurado el palomar de una manera significativa desde su construcción, y de alguna manera pues en otros no existe mantenimiento, pero al estar integrado en otras construcciones se ha evitado su ruina. Estamos hablando de edificaciones que en la mayoría de los casos tienen una antigüedad de entre 100 o 50 años, puesto que algunos tienen origen en otros palomares más antiguos, pero los que nos han llegado a la actualidad o son de esa época o han sido remodelaciones casi totales en estos años, en esta última siglo. Si empezamos por estas tipologías que hemos comentado, pues veremos que el palomar con forma de torre y esa configuración de la torre en alguna de las esquinas o en dos de las esquinas del edificio, configurando parte del volumen de esa edificación o de ese conjunto, no es muy habitual en toda la zona y tiende a situarse más al oeste de nuestro estudio, casi en la zona más exterior. Algunos ejemplos singulares, como esto que ya aparecía reflejado en el famoso cuadro de Antonio López, en el cual este palomar a los pies de Tomelloso presenta esta imagen hoy en la actualidad y que es uno de los pocos ejemplos que quedan más hacia el este de la comarca o de la zona de La Mancha, representativo hoy en día de esta tipología tan singular. Es más habitual encontrar hoy en día este tipo de construcciones en las cuales la torre o ese elemento singular se sitúa en el centro de la edificación, ya sea conformando el acceso y encima del acceso principal a la finca o en alguno de los módulos anexos en el conjunto de la aldea, resaltando o sobresaliendo de las cubiertas anexas. Otra de las edificaciones o de las configuraciones habituales, ya sean palomares que se pueden juntar con otros edificios o incluso aislados en el campo, es esta sucesión de espacios o estos edificios que son una sucesión de espacios a veces comunicados o a veces independizados, los cuales en el interior se multiplica, como vemos, en las paredes que alojan los nichos, aumentando en gran medida la capacidad de estos palomares y configurando a su vez estos elementos tan singulares de comunicación de esos espacios, construidos la mayoría de ellos con fábrica de rasilla o con arcos de rasilla de forma tabicada. Uno de los ejemplos más singulares es esta gran edificación, ¿no?, de casi 40 metros de planta y 10 de ancho en la aldea de Sotuélamos, en el cual pues, podemos encontrar un edificio de una gran envergadura muy singular y distinto a los que hemos visto con anterioridad. Por contra, los edificios que aparecen aislados en el campo son bastante más sencillos, generalmente de planta sensiblemente cuadrada, de 6-8 metros de lado, conformando un espacio único o como mucho duplicando en su interior el espacio o los muros para alojar los nichos, de forma que podamos encontrar un recrecido en la parte superior o castillete, o de forma inversa, ese espacio central lo que aloja es un patio, en la minoría de los casos, puesto que de esto solo hemos documentado dos ejemplos que presentamos aquí, en los cuales en este caso el espacio central, como vemos, está conformado por un pequeño patio. Como ejemplo singular tenemos este otro palomar en Campo de Criptana, del cual en estado completamente ruinoso, ¿no?, en el cual solo nos queda parte de los muros exteriores y algo del interior, en el cual el patio tiene unas dimensiones mucho mayores y el recinto perimetral tiene una longitud mucho mayor que en los casos que hemos visto anteriormente. La construcción de estos edificios, como ya hemos dicho, en el caso de los muros es de fábricas, de tapia o de muros de mampostería. En algunos casos más recientes se ha utilizado el bloque de hormigón o el ladrillo para pequeñas reparaciones, y las cubiertas, que también manifiestan una gran sabiduría en el arte de trabajar la madera, generalmente a 4 aguas en estas edificaciones con torres, con una serie de tirantes cruzados y un nabo central que sirve para mantener las diagonales, las limas de esa cubierta. En algunos casos
esa estructura se complica para poder alojar ese castillete central o soportar ese castillete central o un torreón de remate que veremos más adelante. En los casos de cubierta a dos aguas es habitual encontrar este tipo de cubiertas de par hilera atirantado. En la mayoría de los casos, como vemos, son elementos poco trabajados, ¿no? Y aprovechados generalmente en su estado natural, con escuadrillas muy irregulares. Cuando aumentamos la luz en estos casos encontramos algunos ejemplos en los cuales también de una forma muy vasta, pero se conforman cerchas o cuchillos típicos en espacios que ya podemos alcanzar los 6 o 7 metros de anchura. Y en algún caso, como el que hemos presentado antes, las cubiertas pues tienen esta estructura de gran envergadura con un apoyo central. Es el único caso en el que lo hemos documentado por las dimensiones en planta de esa torre de 8 metros de lado, en el cual pues podemos encontrar hasta este elemento de 3 metros, de 3 plantas de altura con dimensiones de 7 o 8 metros. Otro de los elementos característicos es la conformación de esos nichos y es quizás el elemento más destacado y lo que configura este espacio interior tan singular de estas edificaciones. Esa conformación de los nichos se realiza de varias maneras. Lo más habitual es utilizar baldosas de barro cocido que van revestidas luego de yeso, como vemos también con un pequeño reborde para poder alojar de una manera segura el pichón en su interior. En otros casos se utilizan unos moldes de yeso o unos moldes de madera sobre los cuales se vierte el yeso, de forma que estos elementos se van conformando in situ y, como vemos, no quedan tan alineados como en el caso anterior. Se ve que se van construyendo en hiladas horizontales. Y en otros casos se utilizan estos cangilones o elementos de barro, vasijas de barro, que se unen también con un mortero de yeso y que conforman de otra manera esa pared de nichos en los cuales la alineación ya responde a esa disposición de los cangilones uno al lado de otro de forma circular. También tenemos, en algún caso, solo lo hemos documentado en 2 de los ejemplos, la construcción de estos nichos con cañas y yeso, cañas entrelazadas y yeso de una forma muy similar a lo que hemos apreciado con las baldosas de barro. Igualmente, los elementos que pueden diferenciar o singularizar cada uno de estos ejemplos, dada su simplicidad, son pocos. En la mayoría de los casos, como hemos visto, son unos paramentos muy lisos y unos volúmenes muy simples, en los cuales puede destacar en algunos casos estos castilletes, ya sea de planta más o menos o una planta más o menos grande, o en algunos casos un simple remate en forma de torrecilla que pretende pues o tradicionalmente, ¿no?, se ha dicho que pretende de alguna manera atraer a la paloma y generar un elemento, un hito singular, de forma que la paloma pueda reconocer ese edificio desde la lejanía. En muchos casos, como vemos, pues es el único elemento que además aporta algo de ornamentación y que además son fáciles de identificar soluciones similares en zonas próximas. El otro de los elementos o de escasos elementos que rompe o interrumpe esa simplicidad del muro son las piqueras o huecos de acceso para las palomas. Como vemos, también la conformación puede sufrir diferentes variaciones, desde elementos en los cuales se utilizan huecos cuadrados a elementos triangulares, repetición de patrones parecidos a los de los nichos en el interior. Generalmente se conforman esas repisas en la entrada de las piqueras para que la paloma también pueda reposar, junto con la superficie del tejado o la cubierta, donde los guardavientos también permiten el reposo de la paloma en toda esa superficie. Y como no, el palomar también es contiene en su interior, en sus paredes, en aquellas que aún se han conservado enlucidas, muchos elementos de su historia. Y realmente podemos encontrar muchas de las anotaciones
o incluso algunas de las cuentas relacionadas con la actividad, ¿no?, de estos elementos, en los cuales pues, se anotan el número de pichones que se venden, los kilos de palomina y todas las actividades que en su caso se generaban. Por desgracia, el estado en el que nos encontramos este tipo de construcciones es parecido a lo que podemos ver en estas imágenes, ¿no?, en el cual podemos ver la diferencia en escasos 8 o 10 años de alguna de estas edificaciones, en las cuales ya han sufrido ruina. Algunas simplemente han ido sufriendo la falta de mantenimiento y aunque están en uso, pues ha quedado completamente deteriorada su imagen, ¿no?, por la falta de sensibilidad o escasez de medios a la hora de realizar la intervención, o en algunos casos incluso aunque se ha mantenido el uso de la construcción o se ha cambiado y no se ha destinado a otro uso, y la integración de elementos de nueva o modernos o de nuevos usos ha alterado también enormemente la imagen. Por suerte tenemos algún otro ejemplo en el que realmente se ha intervenido con cierta sensibilidad y se ha mantenido, aunque sea sin el uso de la actividad, el carácter de la edificación, y esperamos que esto sea una tónica a seguir una vez que, puesto en relieve o de manifiesto, creemos que la singularidad de estas construcciones, demos un primer paso para sensibilizar sobre su interés y se puedan realizar actividades en las cuales, acompañadas de otras otro tipo de orientaciones, ya sea a su vez de actividades relacionadas con la gastronomía, turismo o incluso con la recuperación de esa actividad para cría de pichones e incluso de abono, se puedan recuperar parte de estos edificios o como mínimo alguno de los que, como hemos visto, pueden ser ejemplos singulares que permitan mantener la memoria de estos edificios y de su actividad. Muchas gracias y esperemos que os haya gustado esta presentación.